Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, siguiendo con pediatría, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de las afecciones respiratorias. Vamos a abarcar tres principalmente, y para ello es importante que reconozcamos algo. En pediatría, las afecciones respiratorias cobran la misma importancia o trascendencia que en adultos cobran las cardiológicas. Así como, por ejemplo, en un adulto, las afecciones cardíacas, eh, infarto agudo de miocardio, las coronariopatías, cobran una particular importancia. En los niños, lo respiratorio cobra mayor importancia. ¿Por qué? Porque en los niños la tolerancia a la disnea es menor que en los adultos, especialmente por debajo de los 3 años. En los adultos, las disneas provocadas por diferentes enfermedades respiratorias tienen un curso que puede tolerarse en la etapa más difícil de la enfermedad, porque el adulto tiene músculos accesorios para poder hacer frente a la disnea y una tolerancia mayor a la disnea, hasta que lógicamente sobreviene la claudicación. Pero en los niños la claudicación es inmediata, es repentina. Los chicos tienen menos margen para poder tolerar la disnea. Por lo tanto, las afecciones respiratorias están en primer lugar en cuanto a los riesgos y a las enfermedades que verdaderamente preocupan y llenan las guardias infantiles. En, en estos casos, la emergencia surge por la posibilidad de que se produzca un paro respiratorio, mientras que en un adulto uno teme más o está más atento a la idea de un paro cardíaco por una afección cardíaca, mientras que en los niños la probabilidad de que desarrollen un paro respiratorio es inminente cuando la disnea se prolonga, y a veces se prolonga quizás no demasiado, pero la claudicación es muy rápida, porque ellos fácilmente llegan al agotamiento. Eh, Vulgarmente se dice en la jerga pediátrica, tienen menos tela para poder, menos tela para cortar, es decir, tienen menos margen o tolerancia para este tipo de eventos. Y para ello vamos a hacer comparativamente el relato y destacar las principales características de tres patologías que son las de mayor incidencia: bronquiolitis, asma y neumonía. Ubicando la bronquiolitis en la franja etaria que se encuentra por debajo de los 3 años, es decir, lactante menor y lactante mayor; el asma bronquial en la franja etaria de la primera infancia; y la neumonía indistintamente a la primera infancia o al lactante mayor y menor, pero prevalece la neumonía en niños que han tenido episodios repetidos de bronquiolitis o que padecen una complicación de la bronquiolitis, una complicación bacteriana de la bronquiolitis. No confundamos la bronquiolitis con la bronquitis, ¿sí? La bronquitis del adulto no tiene nada que ver con la bronquiolitis. La bronquitis del adulto es de tipo bacteriana, no es viral, afecta bronquio de primer y segundo orden, mientras que la bronquiolitis es viral y afecta los bronquios de tercer y cuarto orden, es decir, los más delgados. Como bien habíamos dicho hace unos instantes, es una enfermedad viral, implica una inflamación de bronquios de tercer y cuarto orden, o sea, vías aéreas pequeñas, y lo que produce básicamente es un edema del epitelio al punto tal que llega a la obstrucción de esas vías aéreas, de esa parte de la vía aérea. Eh, Afecta a niños, particularmente por debajo de los 3 años, entre 2 y 3 años aproximadamente, pero chicos chiquitos. Es preferentemente estacional y generalmente es responsable del principal movimiento que se sucede en las guardias pediátricas, generalmente entre abril y junio, entre abril y junio, julio de todos los años. Por otra parte, y comparativamente, hablando de su definición, el asma afecta a niños más grandes
Y a diferencia de la bronquiolitis es una enfermedad aguda, así como la neumonía, son dos enfermedades de tipo infecciosas agudas, pero el asma no es infecciosa, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se instala a partir de episodios paroxísticos en donde se presenta disnea y tiene como origen la hiperreactividad del bronquio. El bronquio reacciona inapropiadamente contrayendo la musculatura lisa y achicando la luz bronquial. Eso se produce a partir de ciertos factores desencadenantes, que vamos a ver a continuación para explayarnos con respecto a la etiología. También hay una estrechez y una dificultad para expirar, para sacar el aire de los pulmones, pero el origen es otro y no existe lo que se llama una gran inflamación, sino lo que hay es una contracción de la musculatura lisa. Por lo tanto, responde con diferentes medicamentos en relación, por ejemplo, a una bronquiolitis. Además que el asma no afecta a los bronquios de tercer y cuarto orden, sino afecta a bronquios generalmente los bronquios de segundo orden, es decir, de mayor calibre. Y por último, la neumonía hay que considerarla como, en general, no una enfermedad inicial, sino como suele ser frecuentemente una complicación de otra enfermedad respiratoria como es la bronquiolitis, y afecta el parénquima pulmonar, más exactamente afecta los alvéolos y los intersticios, provocando lo que nosotros podemos ver acá en la placa, tabicamientos en las áreas afectadas. Las neumonías pueden ser tanto virales como bacterianas. En términos generales, vamos a hablar mucho de un virus, porque es un virus que puede estar presente tanto en la neumonía viral como en la bronquiolitis, que es viral, el virus sincicial respiratorio. Existen factores de riesgo asociados a este virus, como a la mayoría de las virosis que afectan el aparato respiratorio y que tienen que ver con el hacinamiento. Piensen ustedes que la transmisión del virus es mucho más fácil en espacios hacinados. Esto coincide también, perdón, acá se me corrió algo. Opa, me están corriendo las diapositivas. Recuerden que, bueno, cuando hablamos de hacinamiento también tenemos en cuenta las guarderías. En las guarderías también puede existir hacinamiento y un espacio más confinado donde haya mayor transmisión del virus sincicial respiratorio. La época invernal fundamentalmente, no porque el virus esté prevalente en la época invernal, sino porque la situación climática hace que la reducción de la temperatura provoque un estado de disminución de la respuesta del sistema inmune. Recuerden que cuando uno anda diciendo por ahí, uy, tomé frío, me voy a resfriar, el frío tiene que ver, no porque el frío traiga los microorganismos y provoque las infecciones, sino lo que se produce como disparador de una infección, por ejemplo, de tipo respiratoria, asociado a los cambios climáticos, es que el sistema inmune, el cuerpo, al estar sometido a un frío que disminuye su temperatura corporal, tiene que activar los mecanismos para elevar la temperatura corporal y generar más calor. Eso lleva a un estado con mayor consumo de energía por parte de las células para poder generar calor y para poder mantener la homeostasis. Ese empleo de energía, esa activación del cuerpo para generar más energía, genera un consumo energético que de alguna manera afecta las funciones biológicas, y entre ellas afecta parcialmente la respuesta del sistema inmune. Por lo tanto, esa es la asociación que existe entre la hipotermia y la posibilidad de desarrollar infecciones prevalentes del aparato respiratorio, porque es en el aparato respiratorio donde tenemos una cantidad significativa de microorganismos que ante la hipotermia pueden proliferar con mayor facilidad, porque la temperatura corporal ha disminuido, ellos pueden reproducirse con mayor velocidad con la disminución de la temperatura corporal, y el cuerpo está distraído, por decirlo de alguna manera, tratando de consumir recursos energéticos en generar calor,
mientras se le han reproducido en mayor medida los microorganismos que habitualmente colonizan la vía aérea. Entonces lo que se produce es un desequilibrio transitorio de la población de microorganismos en una región del cuerpo a la que el sistema inmune no puede hacer frente transitoriamente hasta que vuelva a reorganizarse y haga frente a la infección. Obviamente que las partículas ambientales también permiten que muchos microorganismos queden suspendidos en el aire y esto favorece la colonización. La edad, cuanto más chicos, más susceptibles a infecciones respiratorias, fundamentalmente por la estrechez del árbol bronquial, por la disminución de la ventilación, porque tienen una capacidad torácica para poder ventilar adecuadamente y musculatura accesoria disminuida por el tamaño, por la edad, y además también porque por debajo del año los chicos tienen la mucosa del árbol bronquial de la vía aérea, tanto superior como inferior, naturalmente más congestiva. No por nada a los niños se les dice, ¿cómo se les dice a los niños? Mocosos. ¿Y por qué se les dice mocosos? Porque andan con muchos mocos todo el tiempo. ¿Y por qué andan con mocos todo el tiempo? Porque naturalmente los niños por debajo de los 3 años suelen tener las mucosas de la vía aérea superior e inferior más congestivas de lo habitual. Están mayormente capilarizadas y son más congestivas y más reactivas. La falta de lactancia materna determina que el niño estuvo menos expuesto a la proporción de inmunoglobulinas por parte de la madre. Entonces, su sistema inmune no está del todo fortalecido. Las vacunaciones incompletas que pueden, entendiendo que existen vacunas que pueden prevenir algunas infecciones del aparato respiratorio, y el sexo masculino. Hay una prevalencia de infecciones respiratorias más en niños que en niñas. Con respecto a la etiología, bueno, fíjense ustedes por qué hablamos tanto del virus sincicial respiratorio. Porque el sincicial respiratorio se lleva el 70% de las bronquiolitis y también puede estar presente en las neumonías virales. El otro 30% pueden estar repartidos en adenovirus, rinovirus, Haemophilus influenza. Fíjense que para Haemophilus influenza hay una vacuna, pero el grueso se lo lleva el virus sincicial respiratorio, tanto el tipo A como el tipo B. Por eso se diría que casi es el principal causante. Mientras que en la neumonía, nosotros entonces tenemos que la bronquiolitis es viral, mientras que la neumonía puede ser bacteriana, a neumococo, estreptococo o estafilococo, o viral, adenovirus, virus sincicial respiratorio o Haemophilus influenza. En general, las neumonías bacterianas suelen ser complicación de un cuadro viral. Cuando la bronquiolitis no resuelve, puede derivar en un cuadro bacteriano y evolucionar a una neumonía bacteriana. Es raro que de una bronquiolitis se pase una neumonía viral. En general, evolucionan a bacterianas. Las neumonías virales son de presentación única, es decir, directamente el niño no pasa por la bronquiolitis y deriva una neumonía viral, sino que directamente el niño presenta el cuadro directamente instalado de neumonía viral, con la afectación alveolar y del intersticio. Y por último tenemos el asma. En el asma no hay razones infecciosas, hay desencadenantes y neumoalérgenos, es decir, alérgenos que lo que hacen es disparar la respuesta bronquial, la respuesta alérgica bronquial, la hiperreactividad como respuesta a la agresión del alérgeno. Y sí, esos desencadenantes, como ya sea el pelo, de animales, polvo, olores fuertes, spray, el polen, humo, el cigarrillo, son todas partículas en el aire que potencialmente, por una hiperreactividad bronquial, pueden desencadenar la contracción de la musculatura lisa. Pero a partir de una reacción de tipo alérgica respiratoria. También tengan en cuenta que
el estado del tiempo, es decir, los fríos intensos, provocan broncoconstricción. La temperatura, la disminución de la temperatura ambiental y la inhalación del aire frío provocan naturalmente en todos nosotros broncoconstricción, porque la idea del cuerpo es tratar de retener el calor. Tratando de retener el calor, se disminuye levemente la luz bronquial ante el ingreso de aire frío para también no enfriarse el aparato respiratorio y a través de él enfriar el cuerpo. Pero el fenómeno de broncoconstricción por frío es leve en una persona sana. En una persona que padece asma bronquial, esa broncoconstricción es severa, es seria y puede llegar a una reacción excesiva, a una contracción excesiva de la musculatura lisa. La humedad también favorece la broncoconstricción, la humedad y el frío, y el ejercicio. La actividad física puede inducir a los episodios asmáticos, a los episodios de broncoconstricción, como una respuesta anómala a la exigencia física, a la exigencia de aumentar el flujo de aire a través del árbol bronquial, que generalmente es al revés de lo que se esperaría, porque durante la actividad física se provoca broncodilatación, no broncoconstricción, por efecto endocrino, por efecto fundamentalmente de neurotransmisores como la adrenalina, que provocan aumento de la frecuencia cardíaca y broncodilatación. Pero muchas veces se produce la respuesta inversa por un mecanismo, por una reactividad anómala y por una respuesta inversa a la broncodilatación. Bien, con respecto a los signos y síntomas, para poder diferenciarlos uno de otros, bueno, acá no tengo el video a través del cual pueda escucharse las sibilancias, pero yo se las puedo llegar a imitar, no se preocupen, me sale bastante bien. Tanto la neumonía como la bronquiolitis cursan con, obviamente, un cuadro de dificultad respiratoria, pero hay algunas diferencias. Con la bronquiolitis no vamos a tener hipertermia significativa, mientras que con la neumonía sí. En la neumonía hay una hipertermia bastante significativa. Puede haber congestión nasal, puede haber tos, mientras que en la neumonía tenemos anorexia, decaimiento, astenia, una disnea que es gradual, que se va instalando de manera gradual pero progresiva. Puede haber esputo, dependiendo de si es bacteriana, fundamentalmente eso es lo que nos va a indicar que estamos frente a una neumonía bacteriana y no viral, mientras que en la bronquiolitis no vamos a tener secreciones bronquiales. La obstrucción bronquial va a tener una duración de aproximadamente una semana. En la neumonía no existe una obstrucción bronquial severa, pero sí un intercambio gaseoso alterado por la afectación alveolar e intersticial. En los niños con bronquiolitis se observa taquipnea, tiraje, sibilancias, entendiendo que la sibilancia es el sonido tipo pitido que se detecta en la expiración. Se sentiría como algo así. Espero que me haya salido bien. La inspiración, el ingreso de aire se siente relativamente bien, se siente relativamente limpio, pero el problema sucede en la expiración. Se siente que la expiración es forzada, como si el aire pasara a través de un agujerito, como el aire que chifla a través de una ventana. Las sibilancias están presentes tanto en la bronquiolitis como en la neumonía, pero mayormente en la bronquiolitis porque la estrechez de la vía aérea es mayor, mientras que la afectación acá de los bronquios de tercer y cuarto orden es mayor. En la neumonía puede llegar a afectar parcialmente
los bronquios de tercer orden, pero el problema no se encuentra a ese nivel, sino que se encuentra más sobre las unidades funcionales del aparato respiratorio. En cuanto al asma, la bronquiolitis y la neumonía son cuadros que se van instalando de manera gradual pero progresiva. Se instala mucho más rápido la bronquiolitis que la neumonía, pero el asma se instala de manera repentina. Se produce disnea repentina o paroxística, también con sibilancias, igual que la bronquiolitis, y todos los signos clínicos que muestren hipoxia e hipoxemia. La diaforesis y la palidez están asociadas a la dificultad para respirar y la hipoxia. El esputo perlado se debe generalmente al proceso inflamatorio del epitelio bronquial, no a una producción de secreciones local, y presentan generalmente los 4 grados de insuficiencia respiratoria. Cuando se habla de los 4 grados es el grado máximo de insuficiencia respiratoria, que es el que produce insuficiencia respiratoria y disnea en reposo. Recuerden los grados y la clasificación de las disneas para las enfermedades respiratorias en segundo año. En ese sentido, en niños es exactamente igual. Existen los grados de disnea y la clasificación de la disnea. Para poder determinar cómo actuamos, existe un puntaje, así como existe el score de Apgar, existe también un puntaje para evaluar el grado de compromiso respiratorio y así decidir si, por ejemplo, un niño ingresa a la guardia, si va a quedar esperando en consultorio o si se lo lleva directamente al shock room. Y este puntaje, que se llama puntaje de Tal, lo que hace es evaluar la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la presencia de sibilancias y el uso de músculos accesorios. Fíjense ustedes que a esto se le otorga un puntaje cuando no existen sibilancias ni uso de músculos accesorios y estamos con una frecuencia respiratoria y cardíaca dentro de lo normal, hasta poder llegar a un valor en donde la frecuencia cardíaca está por encima de 160, por encima de 60 la frecuencia respiratoria, donde las sibilancias pueden sentirse sin siquiera apoyar el estetoscopio, se escuchan al lado del niño, y se le agrega al tiraje, se le agrega el aleteo nasal, es decir, la dilatación de las narinas para esforzarse en incorporar el aire. A esa sumatoria que nosotros tenemos, le agregamos, le tomamos el puntaje. Recuerden que cada ítem tiene un punto. Por ejemplo, vamos a suponer un niño que tiene entre 140 a 160 de frecuencia cardíaca, tiene 2. Si tiene una frecuencia respiratoria de 30 a 45, tiene 1, sería 3. Pero si tiene sibilancias inspiratorias y expiratorias, tiene 2. Entonces tendríamos 2, 1, serían 3, serían 5, y supongamos que le agregamos tiraje más aleteo nasal. Sería 7 puntos. Estaría acá, en el rango de una insuficiencia moderada. Fíjense ustedes que con cada casillero van haciendo la sumatoria máxima es de 12 puntos cuando presentan todas las características más graves del último punto, o la más leve, que es de 4 puntos. 1, 2, 3, 4, que es la que va a requerir mínimas intervenciones. Por eso el puntaje de Tal se utiliza muchísimo en las guardias pediátricas, para que cuando se recibe un niño con un cuadro respiratorio, se le realiza este puntaje, y con este puntaje se toma la decisión de qué tan rápido va a tener que ser la intervención con ese chico. En cuanto al tratamiento, sepamos que como estamos frente a una enfermedad viral, con la bronquiolitis, las enfermedades virales se autolimitan solas. No tienen un tratamiento específico porque no existen antibióticos. Los antibióticos actúan frente a las bacterias, y contra el virus no hay nada. Existen antivirales, pero los antivirales se utilizan para enfermedades virales específicas y tienen muchísimas contraindicaciones.
O sea que, bueno, concretamente para el virus sincicial respiratorio no hay nada, más que dejar que la enfermedad curse y que el sistema inmune neutralice el virus. Y habitualmente un sistema inmune normal puede hacer frente a un virus adecuadamente, pero hay que darle tiempo a que actúe. Entonces, el problema existe en el mientras tanto, o sea, hasta tanto el sistema inmune puede hacer frente a la infección y el virus también deje de replicarse. Mientras tanto, ¿cómo se transita la dificultad respiratoria? Se transita con lo que se llama tratamiento sintomático, es decir, se apunta a todos los síntomas que presente el paciente para tratar de aliviarlos y dirigirlos para que no se produzcan mayores consecuencias y se generen otros problemas de salud. Entonces, en principio se realiza un monitoreo de las constantes vitales, un monitoreo de la oxigenación, y también se va a apuntar a soportar adecuadamente la hidratación y la alimentación, teniendo en cuenta que un niño que está hipóxico, hipoxémico, que está requiriendo oxigenoterapia, puede ser que quizá tenga dificultad para poder ingerir alimentos, y en ese caso va a necesitar de soporte nutricional o de soporte con hidratación parenteral. Con el mismo criterio se maneja también las neumonías. Si la neumonía es de tipo viral, el tratamiento es sintomático. Si la neumonía es de origen bacteriano, va a tener tratamiento antibiótico endovenoso. Pero si se trata de una neumonía viral, va a tener que esperarse que se autolimite y que tenga el curso natural, que generalmente es un poquitito más largo que las bronquiolitis. Mientras que en el asma, nosotros lo que tenemos es un episodio agudo, es una presentación, como lo hemos dicho antes, de una enfermedad aguda, es repentina. Por lo tanto, el tratamiento va a apuntar a relajar la musculatura lisa del árbol bronquial, disminuir el edema del árbol bronquial, que se presenta generalmente un leve edema secundario a la broncoconstricción, para poder permitir que nuevamente el aire se dirija a los alvéolos pulmonares. Para ello, por un lado, tenemos de tratamiento inicial los beta-adrenérgicos de acción corta. Recuerden el salbutamol. El salbutamol es un beta-adrenérgico que tiene una acción generalmente a partir de los 15 minutos de ingresado a la vía aérea, o sea que produce una broncodilatación en un tiempo relativamente corto. Es un estimulante adrenérgico, por lo tanto, es un medicamento que va a producir broncodilatación a expensas también de elevar la frecuencia cardíaca. En el caso de los niños no hay problema con los límites en la elevación de la frecuencia cardíaca, porque en general los chicos manejan bastante bien frecuencias cardíacas altas y tienen en general corazones sanos. Por lo tanto, pueden tolerar una taquicardia transitoria a partir de una serie de nebulizaciones con salbutamol. Habitualmente para las crisis asmáticas se utilizan las series de salbutamol, que son 3 consecutivas, son 3 aplicaciones de nebulizaciones con un espacio de tiempo entre una y otra de 20 minutos a media hora entre nebulización y nebulización. Generalmente cuando llegan a la guardia, en las guardias pediátricas hay una sala específica para recibir a los niños que se nebulizan, se realizan la nebulización, luego salen, esperan en la sala de espera 30 minutos para volver a repetirse la segunda y por último la tercera nebulización. También se puede utilizar con dosis única, con una sola nebulización, ahí ya no se hacen las 3 porque si no se produce una taquicardia severa. Se puede utilizar la adrenalina. La adrenalina que viene en una ampolla de 1 miligramo por mililitro, se toma esa ampolla, se le agregan 9 mililitros de agua destilada o solución fisiológica, preferentemente solución fisiológica, y de esa solución se inyecta en la pipeta 3 mililitros. Y con esa solución de 3 mililitros, o sea de 0,3 miligramos de adrenalina, se realiza una nebulización.
La adrenalina en general se utiliza con broncoconstricciones muy rebeldes o broncoconstricciones que a su vez también toman la laringe. En general actúa muy bien con las broncoconstricciones bien altas y especialmente cuando se involucra la laringe. Y hay bastante dificultad respiratoria a partir del compromiso de la vía aérea superior. Entonces, salbutamol, adrenalina, que son broncodilatadores de acción rápida. Generalmente, obviamente, oxigenoterapia para poder soportar y transitar la hipoxia. La aplicación de corticosteroides, que también se utilizan los corticosteroides en la bronquiolitis y en la neumonía, porque es un corticosteroide de primer orden que tiene una acción antiinflamatoria sobre el epitelio bronquial. Y habitualmente se utiliza la hidrocortisona, se puede administrar por vía endovenosa la hidrocortisona, generalmente por vía endovenosa es bien tolerada, no produce ardor, no produce molestias, como sí sucede con la dexametasona. La dexametasona, la inyección endovenosa, provoca una sensación bastante desagradable, de picazón en la garganta, en la zona genital, y además que es muy molesta y ardorosa a la hora de pasar por un acceso endovenoso. Y también se puede utilizar cuando fracasan los intentos de broncodilatación a través de la vía aérea de forma directa con las nebulizaciones. Se puede utilizar la aminofilina endovenosa, que es un broncodilatador que puede administrarse en infusión, generalmente en una infusión de entre 2 a 6 horas, para poder lograr una broncodilatación más duradera. Una vez superado el cuadro, ese chico va a necesitar un mantenimiento, que generalmente para el mantenimiento se utilizan broncodilatadores de acción más larga, como por ejemplo el bromuro de hipratropio, y los corticosteroides inhalatorios, budesonide, fluticasona, beclometasona, se administran a través de nebulizaciones o bien a través de PAF, ya sea el PAF por boca directo o el PAF a través de máscara. Por el tema de la administración de PAF en niños, ahí les debo para mañana, para más el miércoles se los voy a mandar, un video demostrativo que voy a armar acá en casa sobre justamente cómo administrar PAF en bebés, que generalmente hay algunos errores que suelen cometerse. Bien, con respecto a las medidas de sostén van a apuntar a asegurar la hidratación, asegurar la nutrición y mantener la normoxemia. Por lo tanto, todo el tratamiento va a girar en torno a la sintomatología y poder paliar los síntomas. En cuanto a la normohidratación, siempre se trata de probar la vía oral en la medida que el niño oxigene bien. Pero a veces, si la vía oral fracasa, se puede pensar en una sonda nasoenteral para poder alimentarlo de forma alternativa. Si a pesar de alimentarse por sonda nasogástrica, la dificultad respiratoria es muy importante y existen signos de intolerancia a la alimentación o distensión gástrica, generalmente se puede llegar a suspender la alimentación. En costo-beneficio se prefiere priorizar la vía aérea y la oxigenación. Sucede que en algunos casos, si la dificultad respiratoria es muy grande, el chico puede tragar mucho aire, tratando de dar bocanadas de aire para poder respirar. Puede que quizás el esfuerzo ventilatorio se vea alterado todavía aún más, porque cuando come se le llena el estómago y sube el diafragma, entonces eso dificulta más la respiración todavía, y quizás en algunos casos donde existe una disnea severa, se prefiera dejar al niño por 48 horas sin alimentación enteral, ni vía oral ni enteral, ninguna de las dos, y mantenerlo hidratado por vía parenteral hasta tanto supere la crisis. Recuerden que para la hipertermia
se puede utilizar tanto el ibuprofeno como el paracetamol. El ibuprofeno viene en presentación en jarabe al 2%, y el paracetamol suele administrarse también en jarabe. Hay presentación perdón, jarabe no, en gotas. Hay presentación en gotas. El nombre comercial, Termofrem. Y últimamente se está utilizando más el ibuprofeno porque es mucho más efectivo para la hipertermia. En cuanto a la posición, a los lactantes se los coloca en bebecit. Si no tenés bebecit, una posición semi-Fowler, o directamente sentaditos, lo más sentados posible, para poder favorecer la ventilación de las bases. Y piensen que en el caso particular de las bronquiolitis, la kinesioterapia y la aspiración de secreciones no da resultados, y muy lejos de eso provoca broncoespasmo y le suma al cuadro hiperreactividad bronquial como producto de la aspiración de secreciones, con hipoxia, hipoxemia. Realmente no suele ser lo más beneficioso. Sí, la kinesioterapia funciona bien en las neumonías, cuando son neumonías bacterianas y hay secreción bronquial, que los bronquios reciben la secreción producto de las áreas alveolares afectadas. Entonces se acumulan esas secreciones en los bronquios y deben ser drenados y eliminados al exterior mediante los cambios posicionales y la percusión y vibración. Con respecto a la oxigenoterapia, recuerden que la oxigenoterapia en niños se puede aplicar con cánulas nasales, con máscaras simples y con máscara de Venturi en niños de más de 1 año. Pero en general, con chicos menores de 6 meses, se puede colocar un halo de oxígeno, esa sanguchera que yo creo haberles mostrado en un video, que se conecta a un calentador humidificador, para que justamente puedan estar más confortables. Pero en general se opta por la cánula nasal y la máscara. Recuerden que en oxigenoterapia en niños, el gas inhalado debe estar siempre calentado y humidificado. Esto es por debajo de los 3 años aproximadamente. Por encima de los 3 años puede solamente humidificarse, sin calentarse. Pero por debajo de los 3 años, teniendo en cuenta lo corto que es la nariz y los senos paranasales para poder calentar y humidificar el aire ingresado, se opta por calentarlo y humidificarlo previamente para que ese aire ya llegue calentito a la vía aérea y por diferencia de temperatura no provoque broncoespasmo. Recuerden la relación entre el aire frío y el broncoespasmo que habíamos mencionado en el asma bronquial. Si a un niño que está con una bronquiolitis además le haces inhalar aire frío, el oxígeno frío, probablemente le provoques más compromiso respiratorio, porque le sumes un ligero broncoespasmo producto del aire frío que ingresa a la vía aérea. Los chicos tienen unos senos paranasales más delgados y más cortos, de acuerdo a la anatomía que tienen por debajo de los 2 años. Entonces ese es el motivo que hace que se prefiera que el aire esté calentito con estos dispositivos, en donde tenemos una base, con una base metálica que va enchufada y que toma temperatura. Y en la parte superior se le acopla una pieza acrílica que se llama carcasa. En esta pieza acrílica se le coloca agua destilada, y en un orificio ingresa el oxígeno de la fuente de oxígeno para que en el otro orificio emerja al exterior una tubuladura que se dirige a la máscara o a la cánula nasal o al halo de oxígeno. En el caso de las aplicaciones de PAF, eso lo vamos a ver más en detalle en el video sobre aplicación. Generalmente se aplican disparos con una determinada cantidad de tiempo de exposición al fármaco que van inhalando a través de la cámara, y tengamos en cuenta que
2 disparos de una aerocámara equivalen al contenido de droga que podría colocarse en una sola nebulización. Ahora bien, si la situación se agrava, no queda otra alternativa que derivar el niño a un centro de mayor complejidad y hay que habilitar en algunos casos la vía aérea con un soporte mecánico, con asistencia respiratoria mecánica, porque si el niño no puede respirar, tiene que transitar esa etapa de la enfermedad, esa etapa grave de la enfermedad, oxigenando adecuadamente hasta tanto se resuelva si es de origen viral, se resuelva espontáneamente, y si es de origen bacteriano, hasta que actúe el antibiótico. Piensen que dentro de las complicaciones de la bronquiolitis o la neumonía, podemos decir que de la bronquiolitis, una de las principales complicaciones es avanzar hacia una neumonía, ya sea viral o bacteriana, preferentemente siempre la complicación es de origen bacteriana, y que requiera de intubación. La intubación en niños se realiza hasta el año de vida con un laringoscopio que es de rama recta, como el que pueden ver acá. El laringoscopio de rama curva, la rama más chica, se utiliza a partir por encima del año y medio de vida, de los 18 meses aproximadamente. Con respecto a las secuelas, sepan que las bronquiolitis y complicadas con neumonías pueden finalizar con una lesión pulmonar, con lesiones de tipo obliterante, es decir, lesiones de tipo obstructivas, como por ejemplo las bronquiectasias. Las bronquiectasias son lesiones de la pared bronquial en donde se ha producido una dilatación inapropiada, una deformación de la pared bronquial que forma como bolsas o sacos, en donde se acumula con mucha facilidad secreciones porque esas partes carecen de cilias. Entonces se acumulan secreciones, se van tabicando secreciones en áreas lesionadas de los bronquios, que después provocan obstrucciones parciales y disminución del pasaje de aire a determinadas áreas de los lóbulos pulmonares, provocando lo que se llaman atelectasias, es decir, la supresión del pasaje de aire a determinadas regiones aireadas del pulmón. Bien, con este panorama, entonces, resumimos que en niños las afecciones respiratorias cobran una mayor relevancia que en los adultos, mientras que en los adultos la mayor relevancia se la llevan las enfermedades cardiológicas. Otra cosa que también resumimos es que los más afectados son los niños que se encuentran por debajo de los 3 años, y la enfermedad más prevalente es la bronquiolitis, por debajo de los 2 años, y las neumonías como consecuencia de una mala evolución de una bronquiolitis o a veces como enfermedad primaria. Las bronquiolitis son virales, las neumonías son virales y o bacterianas, siendo la bronquiolitis una enfermedad de origen viral, no tiene un tratamiento específico más que el sintomático, mientras que las neumonías se le agrega al tratamiento sintomático la probabilidad de antibiótico-terapia si la neumonía es bacteriana. Y por otro lado, una afectación a niños de mayor edad es el asma bronquial, bastante frecuente hoy día, porque estamos teniendo mucha cantidad de pacientitos asmáticos, cada vez tenemos más asmáticos. No estamos seguros si se debe a la polución ambiental o a otros agentes que pueden potencialmente disparar alérgenos, como son algunos medicamentos, algunos alimentos o algunas vacunas también. Hay mucho estudiado al respecto, porque se tiene que saber por qué razón, de los últimos 20 años a esta parte, cada vez tenemos más niños asmáticos. Esto va increyendo, año a año tenemos cada vez más asmáticos. Y habría que evaluar en todas esas razones cuál podría ser un desencadenante. Quizás todas tienen su cuota de participación. El asma bronquial no tiene un tratamiento, tiene un tratamiento puntual al momento de la disnea paroxística y luego un tratamiento de mantenimiento. Ese tratamiento de mantenimiento va a tener que tener un seguimiento a lo largo de la vida porque es una enfermedad crónica. Pero
tenemos una buena noticia con los niños, y es que existe la posibilidad de que un niño que es asmático durante sus primeros años de vida, conforme vaya creciendo, vaya disminuyendo su reactividad bronquial y también haga mejor frente a las crisis de disnea paroxística porque ya tiene un bronquio, no solo menos reactivo, sino también con una luz más amplia que haga que las crisis sean cada vez menos agresivas. Y por último, resumimos que la principal complicación de cualquiera de las tres surge cuando la dificultad respiratoria es tan severa que impide una adecuada oxigenación y lleva a la claudicación del niño, es decir, al paro respiratorio, que es lo que se quiere tratar de evitar, porque cuando se llega al paro respiratorio estamos todos corriendo en la sala. Por ese mismo motivo, cuando un niño ingresa con una dificultad respiratoria moderada a severa, se lo monitoriza siempre, se lo sigue estrechamente, y antes de que llegue al paro respiratorio, cuando la situación comienza a verse que no evoluciona favorablemente, ya es trasladado a la terapia y se lo coloca cerca de un respirador, porque en niños sabemos que cuando se agotan y no pueden seguir respirando más, el paro respiratorio es inminente, no avisan, a diferencia de un adulto que lucha para poder respirar hasta que finalmente claudica. El niño deja de luchar de un momento a otro, porque cuando se agota y se planta, se produce el paro respiratorio repentino. Bien, esperaría que por lo menos tengan con esto un panorama, por lo menos claro, de las afecciones respiratorias, y bueno, que hayan tomado apuntes, que tengan muchas consultas y nos vemos prontito. Un beso enorme a todos y bueno, ya vamos deteniendo la grabación. Chao.